Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia a todos ustedes. Como el tiempo ya nos apremia un poquito, entonces vamos a dar inicio a la charla. Bueno, yo traje este tema de la validez y confiabilidad de las metodologías ergonómicas observacionales debido a que uno debe conocer qué tanto refleja o qué tan bien mide estos instrumentos la variable que nosotros queremos medir. Aquí, las metodologías ergonómicas en Colombia se están utilizando bastante, o los análisis de puestos de trabajo son de amplio uso en este momento para evaluar puestos de trabajo con destino a la calificación o a la reincorporación laboral. Entonces, pues traigo esto, y hay una creencia que he visto que la validez de estas metodologías las da el Ministerio de Trabajo. La validez de cualquier instrumento de medición es un proceso científico que demuestra que determinado instrumento de medida sirve para medir lo que nosotros pretendemos medir. Un ejemplo, si un ingeniero se inventa un dinamómetro, debe medir, es decir, debe demostrar que ese dinamómetro realmente mide fuerza y no mide la presión, por ejemplo. Y el tema de confiabilidad es que cuando se hace una medida, es decir, cuando se hacen diferentes medidas, esas medidas confluyen. Ejemplo, si yo tengo un termómetro y le mido la temperatura a un individuo y me da 37.5 y a los 5 minutos se la mido y da 33.4, o ese señor está muy mal o el termómetro no sirve. Entonces ese es más o menos, digamos, el tema que yo traigo hoy. Esta es una definición de Jairo Estrada, es antioqueño, es de Medellín, creo que es profesor de la Universidad de Antioquia, es autor del libro Ergonomía, y esta es una definición que tomé del libro precisamente de él. Entonces son los procedimientos empleados para recoger información relativa a la naturaleza y condiciones de trabajo. Estas son algunos de los usos que se le dan a los análisis de puestos de trabajo: describir tareas, evaluar requerimientos ergonómicos, metabólicos, cognitivos, determinar el nivel de fatiga de un trabajador. Esto más que todo se aplica a los métodos directos. Ahorita pues vamos a ver la clasificación. Evaluar cambios en las mejoras de los puestos de trabajo en el caso de algunas metodologías rápidas. Para estudios epidemiológicos, el que más se ha utilizado es el OWASP en estudios cross-sectional. En la elaboración de profesiogramas, que también la mayoría de empresas creo que lo deben tener. Para los reintegros laborales se están empleando con bastante frecuencia, y también se usan para evaluar la pérdida de capacidad laboral y para determinar el origen de las enfermedades. En España, por ejemplo, es obligatorio utilizar unos análisis de puestos de trabajo que allá existe una guía de profesiones donde se describen las 150 profesiones más frecuentes, y los médicos que evalúan la pérdida de capacidad laboral deben necesariamente consultar esas guías. Bueno, el análisis de puesto de trabajo no es la única forma de conocer los riesgos en un puesto de trabajo o en una actividad. Hay otras formas de hacerlo, y el análisis de puesto de trabajo no da un 100% de lo que es decir, no describe en un 100% lo que es lo que son los riesgos o lo que son las características de un trabajo. Entonces, el análisis de ausentismo en las empresas, que también aquí en Colombia se hace por ley, permite focalizar algunas áreas o puestos de trabajo, conociendo los motivos por los cuales se ausentan los trabajadores. Se puede más o menos focalizar el tipo de riesgos y las áreas más críticas. En los sistemas de vigilancia epidemiológica se supone que debe tener una evaluación previa de los puestos de trabajo
para determinar cuáles son los más críticos, la morbilidad sentida, las cifras de prevalencia de enfermedad laboral o de accidentalidad en áreas donde, por ejemplo, se reportan lumbagos con frecuencia, pues le puede indicar a uno indirectamente que hay un aumento de riesgo para espalda. Y algunos documentos que se pueden consultar, traigo los más importantes, la enciclopedia de la OIT, donde presenta unas descripciones muy completas de las actividades, describe tal vez tiene 100 capítulos donde describe actividades, de pronto la guía más completa que existe, y están las guías de valoración que les hablaba de España. El gobierno israelí también sacó una especie de guías de estas, más que todo creo que es para trabajadores de la salud. Entonces, estas son otras fuentes de uno conocer los riesgos de cierta actividad. Bueno, esta es la clasificación más general de los análisis de puestos de trabajo. Está el autorreporte, que son aquellas donde uno no necesita visitar el puesto de trabajo, simplemente habla con los supervisores, con el trabajador, y de acuerdo a la información que le da, pues se evalúa o se trata de determinar, se caracteriza el puesto de trabajo. Tiene el problema de la subjetividad, es decir, depende uno de lo que le diga las personas a las que está entrevistando. Los observacionales, que son los que vamos a ver acá, que son aquellos donde hay un experto que es el que observa el trabajo, mide, caracteriza pues el trabajo de una persona, es decir, es externo al trabajador. Lo que pasa es que la mayoría de evaluaciones observacionales tienen también una parte de autorreporte. Un análisis de puesto de trabajo se demora unas 2 horas la inspección, más o menos, ¿cierto? Promedio. Pero nosotros, es decir, la información que le dan a uno es de las 8 horas de la jornada de trabajo y de pronto de varios días, meses, años. Entonces, buena parte de la información, es decir, el analista observa 2 horas, pero necesita obtener información de las restantes 6 horas, de modo que eso es por autorreporte. Los directos en Colombia no, pues que yo sepa, no se usan. En otros países sí se están utilizando, en España se utiliza bastante, que son en la electromiografía de superficie, la plataformas dinamométricas, electrogonometrías, fotogrametría tridimensional, y modernamente, pues no los anoté acá, pero parece que están pues a futuro los modelos matemáticos para evaluar puestos de trabajo. Y entonces, mire, el autorreporte, pues simplemente uno toma la información, no necesita visitar el puesto de trabajo, lo puede hacer en un consultorio, en una oficina, en la cafetería, no se necesita. Hay 2 de estos que son conocidos, una es una de la OIT y hay otro que se llama de París. Las observacionales, que son las que nos interesan hoy, entonces son aquellas en las que el analista inspecciona, mide, prueba, observa tareas. Hay 3 formas de hacerlo. Una es tomar una fracción de tiempo, por ejemplo 2 horas de la jornada de trabajo para inspeccionar. Hay otro que es como el caso de la metodología OWA, se toman fracciones cada tanto tiempo, es una especie de fotografías que se toman del puesto. El OWA es más que todo evalúa posturas, pues se evalúa posturas y luego pues se condensa. Y hay otra forma que es instalar cámaras de video y observar, se puede durante toda la jornada de trabajo. Cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Inspeccionar el puesto, es decir, como uno está en el puesto, le permite tomar diferentes ángulos, pero no sirve, por ejemplo, cuando son actividades muy repetitivas, el analista no alcanza a captar todo, pues todas las movimientos y toda la repetitividad y toda esa cosa. En ese caso los de video pues sí sirven mejor, pero el video, como es bidimensional, no permite tampoco, digamos, acomodarse y eso.
Los directos, les decía, son las fotogrametrías, las goniometrías, etcétera. Entonces, estos, la característica es que es con aparatos pegados al cuerpo del trabajador. Sirven para medir, por ejemplo, la electromiografía de superficie, sirve para medir cuando un trabajador entra en fatiga antes de que él la sienta, es decir, antes de que la perciba, porque se altera la frecuencia de la… Eso tiene un registro eléctrico, entonces se altera la frecuencia. Entonces, con eso ya se sabe que el trabajador está entrando en fatiga antes de que él lo perciba. Las plataformas dinamométricas, más que todo, es para medir esto, la manejo de carga, los dinamómetros para medir la fuerza, requerimientos de fuerza. Y, de todos modos, los observacionales como tienen también una parte que es de autorreporte, y algo otras metodologías observacionales tienen una parte que son es decir, que implican aplicación de métodos directos. El Stray Index, que es para medir repetitividad, miembro superior, necesita el electromiógrafo de superficie o necesita de un dinamómetro. Y las tablas de Snook y Ciriello, que también son más conocidas como las tablas de Liberty, o sea, estos dos investigadores italianos realizaron unos estudios que quedaron plasmados como las tablas de Snook y Ciriello, y también se conocen como tablas de Liberty. Estos se evalúan, o sea, implican el uso de dinamómetros porque evalúan una de las formas de manipulación de carga, que es el empuje y arrastre. Entonces necesita medir la fuerza de inicio y necesita medir la fuerza de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, evaluar estos muchachos que trabajan, por ejemplo, en supermercados, de empujar de empujar estivas o de empujar carritos, eso necesita un dinamómetro. Un investigador italiano de apellido Culvenor desarrolló una fórmula cuando no se tiene dinamómetro, pero solamente sirve para cuando se hace en terreno plano y que tenga ciertas características, pero cuando son ramplas, eso pues no se puede aplicar esa fórmula, necesita necesariamente dinamómetro. Bueno, entonces, como les decía, validez de un instrumento validez es que el instrumento mida lo que nosotros queremos medir. Si nosotros vamos a medir manejo de cargas, nuestro instrumento de medida, nuestra metodología ergonómica, debe demostrarse que mide manejo de carga y no mide otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa es la validez. En las metodologías ergonómicas hay dos formas de medir la validez o de evaluar si una metodología es válida o no. Una de esas formas es compararla con otra que ha sido reconocida como válida, es decir, que mide lo que se debe, es decir, lo que pretende medir. Un ejemplo de esto, las metodologías que evalúan carga se han comparado con la ecuación Nayos, porque la ecuación Nayos tuvo un desarrollo, es decir, se basó en una cantidad de investigaciones y por consenso se considera pues que es una metodología válida para medir manejo de cargas. Sin embargo, los estudios en los que se basó Nayos fueron hechos en cadáver y de todos modos el comportamiento del tejido muerto no es igual al comportamiento del tejido vivo, y la Sociedad Americana de Ortopedistas no acepta pues esas pues las conclusiones de la Nayos. Bueno, entonces esa es una forma, compararla con otra, con un gol estándar, pero en ergonomía, pues en metodologías ergonómicas no siempre hay un gol estándar. Algunas se han tomado, pues, el OWASP, que también realizó unos estudios relacionados con posturas, también se toma como una de las referentes, o las otras se comparan con OWASP. Y la otra forma es lo que se llama validez predictiva. Validez predictiva es qué tanto predice nuestra metodología la aparición de lesiones. Nosotros, si da un índice alto, por ejemplo en OWASP que da 4,
Una validez predictiva sería mediante estudios que, es decir, los que tienen un valor de 4 deberían tener una mayor prevalencia, mayor incidencia de lesiones osteomusculares que los que le da 2, por ejemplo. Es decir, esa es una forma de evaluar la validez de esta metodología, decir, bueno, sí efectivamente mide un factor de riesgo porque las personas que tienen un índice más alto, pues por lo menos reportan más sintomatología osteomuscular. Sin embargo, pues esos son reportes de manera general, no para un segmento específico, pero esa es otra de las formas. La otra forma es comparar esto con videos y una tercera es comparar es decir, la aplicación de una metodología esta con el consenso de un grupo de expertos. Bueno, la repetibilidad o confiabilidad es que tanto los resultados hechos por diferentes observadores o del mismo caso hechos por el mismo observador que tanto confluyen, que tanto, es decir, una metodología confiable se supone que los resultados no se van a alejar tanto. Entonces, se habla de la repetibilidad intraobservador cuando es el mismo analista el que, por ejemplo, mide una vez y a los pocos días mide otra vez y los resultados pues deben ser similares. Y la interobservador es cuando son 2 personas las que evalúan el mismo caso, también las observaciones, los resultados deben ser similares para que pueda decirse que es una metodología confiable. Nosotros vemos a veces en la práctica que se solicita repetir un determinado análisis de puestos de trabajo, pero a veces no se mira, es decir, cuando se manda a repetir un análisis de puesto de trabajo porque supuestamente el primero quedó mal, pero la profesional es competente, el profesional es competente para hacerlo, se pide que lo haga otro. Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuál de los dos está bien? Y a veces no se sabe que de pronto es que la metodología no es repetible, es decir, da resultados diferentes dependiendo pues o sea, si la metodología no es repetible, si el instrumento no es repetible, puede dar de resultados muy diferentes siendo los profesionales igualmente competentes. Bueno, esto es tomado de un artículo de Takala. Takala y colaboradores, investigador finlandés, que realizó en el 2010 una revisión bibliográfica sistemática de las metodologías ergonómicas observacionales existentes hasta ese momento y lo tomó por allá desde el año 60 más o menos. Él encontró 19 metodologías que estaban válidas, no todas tenían estudios de repetibilidad. Yo solamente traigo aquí algunas de las 19, estas por lo menos acá en Colombia no son conocidas, ¿cierto? Esta metodología PATS se diseñó para evaluar trabajos que no son repetitivos, sino que se hacen por fases. El REVA es muy usado en Colombia, se utiliza para posturas a nivel global, se basa en OWASP, pero es un poco más dinámico. El OWASP es digamos como el prototipo de metodología para evaluar posturas. Aquí se ha tomado para evaluar a veces manejo de carga pesada porque las Gatizo que sacó el ministerio lo incluyó dentro de los que manejan carga pesada, pero eso no sirve para manejar carga pesada, la concordancia con NIOSH es muy mala, entonces eso no sirve para manejo de carga pesada. El OCRA, el RULA evalúa miembro superior, sin embargo cuando uno mira la metodología también le incluye miembros inferiores, tronco y cuello, pero el principal valor se lo da a miembro superior.
Estos dos, Estrella Indes, OCRA, y hay otro que se llama ACGIH-HAL, son los que realmente evalúan repetitividad. Son metodologías un poco complejas, acá creo que solamente utilizan el índice OCRA, pero solamente es, digamos, como la primera fase del OCRA. El OCRA se considera la única metodología cuantitativa de las observacionales. El Estrella Índice es semi-cuantitativa, las demás, a pesar de que incorporan números, esos números no son cantidades, sino son códigos. Entonces, por ejemplo, en el OWASP uno no puede decir que el que tiene un índice 4 sea el doble del que le da un índice 2. Esos números solamente indican un orden, pero no es una cantidad. Entonces, ninguna de esas, el OCRA es el único que se considera metodología cuantitativa, donde un índice 2 indica que hace 2 veces, digamos, el máximo recomendado. Bueno, esto es cuando, bueno, en el artículo viene absolutamente todo esto para que en el artículo que queda en las memorias, ya por apremio de tiempo, pues, bueno, algunos errores o algunas limitaciones que tienen estos análisis. La limitada capacidad cognitiva de los humanos. Nosotros, estos son estudios, ahí se los cito, es decir, una persona no puede evaluar más de 10, 11 subcategorías, sin embargo, lo que uno ve en la práctica es que les toca hacer 30, 35, a veces 40 subcategorías, y para una sola persona es imposible. Los errores en las escalas de medición, la variabilidad individual, el mismo trabajo no es ejecutado de la misma manera por diferentes trabajadores. Está demostrado que depende de la edad, de la experiencia y las dimensiones antropométricas. Esto en caso de manejo de cargas, Nayos evalúa elevación. El MAC es la única metodología que evalúa manejo de cargas por más de una persona, es decir, combinada cuando son 2 o 3 personas. Las tablas de Dung y Ciriello, empuje y arrastre de cargas, y esta norma ISO 11228, basada en Nayos y en las tablas de Dung y Ciriello, también son para manejo de carga, incluido arrastre. Ay, qué pena, ¿esto está en las, le devuelvo? ¿No? Bueno, la ecuación Nayos, la paso rápido, ustedes de pronto la conocen o la han visto, parte de 23 kilos, se evalúa otros 6 factores. El problema con esta, cuando la tarea es sencilla, es decir, es una sola, el origen y el destino es el mismo y la carga es la misma, es muy sencillo, pero cuando eso cambia, puede terminar uno haciendo 40, 50, 60 operaciones. Estas son las tablas de Liberty, vienen para hombres, para mujeres. Y viene para unos percentiles, las tablas de Liberty. Esto es la metodología MAC, que sirve para evaluar también esto cuando se maneja carga por más de una persona en forma combinada, considera factores ambientales del terreno, y es cualitativa, se basa en un código de colores, como ustedes ven ahí. Estas son las posturas del OWASP. DAP evalúa 7 posturas de miembros inferiores, 3 de espalda, 3 de hombro, considera manejo de cargas menos de 10 kilos, de 10 a 20, más de 20, y da una combinación de 252 posibilidades diferentes, y de acuerdo a eso pues da un índice. Este es el REVA. La diferencia con OWASP es que es un poco más dinámico, pero igual es para posturas. Este es se da pues al final un índice global. Esto es los factores que evalúa la Stray Index, y el OCRA son más o menos similares. Qué pena con ustedes, me tocó al final correr un poquito por el apremio de tiempo. Yo espero pues que haya sido de su agrado, no sé si haya de pronto alguna
¿Alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias a todos por la asistencia.